Como siempre les digo, vamos a sacar todas las dudas, no voy a ampliar ningún tema hasta que ustedes no despejen todas sus dudas o ampliaremos respecto a sus dudas, ¿sí? Así que pueden preguntar a partir de ahora. Pablo, que venías preguntando en el primer módulo. Algo sobre respiración paradójica, un poquito como una pasada. Bien, la respiración paradójica, recuerden que consta de 3 tiempos. Ahora, ¿siempre utilizamos los 3 tiempos? No. Eso quiero que quede claro. Es más, consta de 4 tiempos, ni siquiera 3 tiempos. Porque el cuarto tiempo sería la activación del periné, que en definitiva son 4 tiempos. Pero básicamente lo que vamos a hacer en primera instancia es la número 1, o sea, bajar las costillas altas. Si yo ya logro bajar las costillas altas, voy a provocar un estiramiento en todo lo que son los centros cervicales, ¿tá? Toda la fascia cervical que baja hacia el diafragma, de donde se suspende el centro flébico. Bien, entonces la primera idea es eso, trabajar sobre el tiempo 1. ¿Cuánto tiempo? Depende del grado de conciencia de la persona y depende de cómo esté esa persona. Por ejemplo, nosotros tenemos personas mayores me refiero a 80 años, 70, que vienen ya con una lordosis muy acentuada, una cifosis dorsal muy acentuada, y esto hace que no se pueda llegar a un tiempo 2. ¿Por qué? Porque prácticamente hay mucha lordosis, está todo agarrado, entonces hasta que logramos relajar todo y bajarlo, y que después pueda bajar las costillas, la verdad cuesta muchísimo, y hay mucha asistencia en todo, para generarle más propiocepción, o sea, continuamente trabajando con la mano, bombeando el tórax. Entonces, sosteniendo cervical y bombeando el tórax. ¿Por qué? Porque cuando yo bombeo el tórax, automáticamente cuando le bajo, ¿qué me hace? O sea, yo bajo el tórax y la persona me hace esto. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que tratar de bombear el tórax sin que la persona haga el cabezazo hacia atrás o que vaya retrayendo la zona posterior. Entonces, prácticamente me quedo ahí sosteniendo y bombeando con cada exhalación. Ahora, tenemos gente con mucho más conciencia de movimiento, en el que sí, ya automáticamente un día estás trabajando en el tiempo 2. Y si tiene mucha lordosis, generás el tiempo 3 para hacer la retroversión. Y de esa manera tocar un poquito más la zona lumbar. Porque recuerden que el tiempo 3 era exhalo, tiempo 1, costillas altas, tiempo 2, costillas medias, tiempo 3, saco el aire de la parte baja. Y eso me va a generar una retroversión que me va a poner en estiramiento más la parte posterior de la columna. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Pero bueno, todo eso siempre teniendo en cuenta la postura y el ordenamiento de la persona para comenzar la respiración es indispensable. Inclusive, siempre la idea es verificar que el mentón y la frente estén en una misma altura, como le mostraba la imagen del video, como le muestra la imagen del video. Pero a veces, lo que hacemos para favorecer un poco esto, que se suelte toda esta parte, bien, por supuesto que liberar es indispensable, o sea, liberar todo lo que son pectorales para llevar los hombros hacia atrás, pero lo que favorece a veces un poquito es que el mentón quede un poquito, no retraído,
porque esto automáticamente me va a llevar a que me haga esto otra vez, sino un poquito más levantado, como que la almohada que voy a poner debajo tiene un poquito más de altura. Nosotros para eso utilizamos estas tablitas. Bien, entonces, con estas tablas nosotros vemos la cantidad de tablas que hay que poner para generar la almohada de la persona. Y a medida que va mejorando, voy quitando tablas. Pero esto a medida que la persona va mejorando, que va haciendo el transcurso de la postura. Si yo lo pongo en una posición básica, hacer la respiración o una buena asistencia durante 10 minutos, quizás a los 5 ya le puedo sacar, aunque sea 3, 4 tablitas, pero eso es señal de que fui mejorando. Lo que pasa es que si yo lo dejo caer, o sea, ya dejo que me haga esto, esta parte no se relaja más. Bien, va a quedar en tensión y automáticamente todo el tiempo va a tener tensión y no voy a relajar. Si yo en cambio lo voy soltando muy de a poquito y lo voy relajando de a poco, eso sí va a ir bajando y va retrayendo lo que es la cervical. Bien, imagínense que esto es con una persona normal. Bien, cuando tenemos personas mayores, a veces tenemos que usar esto, porque no solo vienen acompañadas de la anteversión de la cabeza, o sea, no está antepulsada la cabeza solamente, sino que además de estar antepulsada la cabeza, tienen mucha lordosis, mucha sifosis, perdón. Entonces, retraer toda esa sifosis dorsal implica que elevemos demasiado. Y a medida que vamos mejorando, de a poquito vamos quitando tablitas. A ver, esto es una idea, pero pueden usar tablitas tipo madera, algunos usan distintas tablas de goma eva, o sea, espesores de goma eva, o sea, todo sirve. La idea es que me dé esa posibilidad de quitar progresivo. Bien, porque no voy a pasar de una altura así a nada. Entonces, siempre tener la posibilidad de ir quitando progresivo para trabajar cuando trabajemos en respiración o en postura. ¿Se entiende? Mario, y eso vos lo trabajás separado, ¿no? Del trabajo miofacial, del rodamiento. En conjunto. Después, ¿cómo lo...? En conjunto. Bien. Si haces un trabajo más personalizado, Cristian, lo que vas haciendo a medida que vas respirando, ¿qué cosas? Y podés ir soltando todo lo que es pectorales, entonces eso te va a ayudar a soltar los hombros. Entonces él va haciendo la respiración y vos vas soltando el pectoral, por ejemplo. Entonces va retrayendo escápulas. Y las escápulas van a quedar mejor apoyadas en el suelo o en la camilla donde estés trabajando. Otra posibilidad también es ir soltando todo lo que es cervicales para que pueda, o sea, si soltamos la parte posterior de la cervical para que pueda hacer una basculación, que pueda retraer un poco más el mentón, que no te quede el mentón tan arriba. Entonces podés liberar, aunque sea por medio de las manos, no con un foam roller, pero por medio de las manos, vas a liberar toda la parte posterior. Otra posibilidad de liberación también es un estilo movilización. ¿Por qué? Porque al introducir la mano sobre la piel, muchas veces también trabajamos introduciendo, esto es más fácil cuando trabajas con hombres. ¿Por qué? Porque no tenés tanto problema en trabajar sobre pectorales. Entonces, en la mujer sí, porque cuando metes la mano y querés trabajar movilización en la piel, está sobre los pechos. Entonces, trabajando con hombres no tenés tanto problema. Por ahí con la mujer lo que te conviene es más liberar lo que es la parte del pectoral. Cuando trabajaste, perdón Pablo que me metí, no sé si... No, bien, porque tenemos tiempo para preguntas, así que quédate tranquilo. Cuando trabajaste en grupo, las posibilidades de combinar respiración y automovilización sería, ¿no?
Exacto. Sería. Ahí ya estaría un poco más limitado, porque vos no podés estar encima de todo. Pero podemos trabajar con fuerzas recíprocas o con fuerzas antagonistas. Entonces podés decir, estás trabajando en posturas, entonces vos ya le decís, ¿qué cosa? Vamos a retraer escápulas. Fuerza, mantengo, 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 suelto. Y ya no te quedan acá, ya van a quedar acá. Siempre que las fuerzas sean fuerzas que no te desordenen de la postura. O puedo decirle, si yo tengo una cantidad de tablas, estoy acostado en el suelo, lo que le puedo decir es fuerza con la cabeza contra las tablas. Entonces vas a hacer fuerza, 1, 2, 3, 4, aflojo la fuerza, relajo, llevo el mentón hacia el pecho y vos ya ahí, después de la fuerza, vas a saber si podés sacar 2 tablitas. ¿Por qué? Porque todo esto debió haberse relajado por la fuerza del antagonista. Perfecto. ¿Bien? Entonces ahí usamos más mecanismos reflejos. Otra posibilidad es que vos, antes de la postura, pongas a todos a liberar. Entonces, como ya sabés que no lo vas a poder hacer en el transcurso de la postura, sería muy conveniente que antes de la postura, agarres una pelota y que todos se liberen el pectoral. ¿Para qué? Para que puedan mejorar la retracción escapular. O que trabajen sobre el diafragma, porque va a ser indispensable el trabajo del diafragma. O que trabajes la movilidad de la columna torácica. Entonces eso también después te va a dar un poco más de... o relajar todo lo que es la zona dorsal. Entonces son todos trabajos de autoliberación que lo aplicás antes, inclusive una movilidad un poco más asistida, que a mí me gusta. O sea, porque podemos... Los voy a mostrar, así hacemos uso de algún ejercicio también. Yo tengo la partecita preparada. Entonces podemos liberar la zona dorsal terminamos de liberar la zona dorsal y me voy a una movilidad más asistida. Entonces, de esta manera, ahí ya obtuve mucho más movilidad en toda la caja torácica y de esa manera después, cuando yo me vaya a una respiración, voy a tener mucho más posibilidades de deslizar las costillas bien hacia abajo. Así que ahí tenemos unas buenas posibilidades para combinar también trabajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lógico, no siempre vamos a tener un trabajo personalizado. Entonces a veces tenemos grupos en donde tenemos que incurrir a todo este tipo de actividades. Bueno, hacemos eso. ¿Solamente esto? No, porque a veces no tenés posibilidades de que la gente haga ese tipo de trabajos. Porque son gente mayor, porque no tienen las posibilidades de movimiento. Bueno, vamos a algo como esto. Entonces lo podés aplicar un poquito más intenso y lo aplicamos contra la pared. Entonces estamos ahí, libero, llevo la cola a la pared, estabilizo la lumbar y otra vez acá. Fíjense que es menos agresivo que el otro y lo podemos adaptar a personas más mayores o que no tienen una posibilidad por ahí de acostarse y
que le cuesta más acostarse sobre un foam roller, mejor dicho, que puede ser mucho más doloroso. Entonces, de esa manera tenemos posibilidades para ir adecuándonos a cada uno. Inclusive podemos hacer movilizaciones antes. Por ejemplo, podríamos estar de pie, me agarro la piel y hago el mismo gesto de estirarme. De esta manera, cuando la persona vaya a acostarse, va a tener una mayor relajación de toda esta zona. Inclusive también lo que es la zona anterior. Podemos agarrar la piel, bajarla y generar una retroversión. Bien, vamos acá, lo muestro bien lateral. De esa manera, cuando se acuesta, automáticamente va a estar mucho más dócil el sector para comenzar a trabajarlo. Buenísimo. ¿Estamos bien? Sí, sí. El de parado también puede ser con el foam roller, ¿no? Bien, yo les mostré ese para ver que hay distintos elementos también. No es necesario siempre un foam roller. ¿Ya? Tenemos muchísimas, es más, los últimos 3 los hice prácticamente sin elementos. Fueron sin materiales. Entonces, no tenemos que recurrir solo a un foam roller porque después no tenemos foam roller y no sabemos qué hacer. Entonces, a mí me gusta que entiendan que el trabajo puede ser variable, que no depende del foam roller. Foam roller es una herramienta. A veces está, a veces no, a veces tenemos uno solo y ¿qué hacemos con el otro? Porque tenemos 3 y tengo que tener 3 ejercicios porque puedo hacer un circuito. Entonces tengo que contar con 3 ejercicios. Entonces hago un circuito y le digo, vos 2 minutos de foam roller, vos 2 minutos de movilizaciones y vos vas a hacer 2 minutos con una pelota en la pared. Entonces con una pelota y un foam roller hice 3 ejercicios porque uno va sin prácticamente nada. De esa manera me voy adaptando a las condiciones que tengo, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener 10 foam rollers en el gimnasio, etcétera, etcétera. Hoy por hoy hay algunas cosas más, pero también depende de la cantidad de gente. Una pregunta, el foam roller, por ejemplo, si es totalmente liso, ¿le encontrás algún beneficio en cuanto a los otros que tienen como más texturado? Según el momento, sí. Según el momento, sí. A veces tenemos gente mayor que la fascia duele, ¿bien? La fascia les duele mucho. Entonces el foam roller liso me da un nivel de docilidad muy bueno, o sea, da bien esa sensación de rolido De barrido. prolijo, que por ahí no te lo dan los texturados. Cuando son lisos y blandos, conviene mucho para arrancar. O sea, si yo le tengo que recomendar a una persona que no es deportista, que tiene algunos dolores y le puedo recomendar algo, y comprate uno blando, liso. Si empezás a adaptarte al trabajo, después aplicás algo más rígido, más duro, más texturado. Pero en primera instancia... En lo que es los bailarines, viste, que se usa mucho el caño de polipropileno cortado y se pasan eso, viste, se ve que Sí, como que es más, porque andan con eso para todos lados, van tomando clases en un lado a otro y lo van llevando, porque en un estudio de baile no hay foam roller. Exacto. Ya los va a empezar a ver. Sí, claro que sí. Yo arranqué dando los cursos, cuando arrancamos, los arrancamos a dar con eso. O sea, el caño cortado. Bien. Porque imagínense, hace 10 años atrás no encontraba un foam roller en ningún lado, pero hoy por hoy entra al Mercado Libre y hay cantidades. Y de todas las texturas, de lo que quieras. Hace 10 años no entraba un foam roller ni por joda. Entonces, hay fotos en donde estamos con todos los caños de PVC
y usamos los caños PVC en ese momento. Pero no teníamos opciones de tener otra cosa. Lo que sí, bueno, por más que sea liso, a veces se torna muy agresivo. Porque hoy por hoy vemos algunas imágenes de pesistas y todo que hacen. Usan un caño, si bien es liso, pero pesa 120 kilos. Y se lo ponen arriba de los cuádriceps y se autoliberan con eso. Entonces son 120 kilos de presión. O sea, no pasa porque sea más o menos texturado, sino pasa por cuánta presión después le aplicás. Distinto si fuera un foam roller de goma, el cual tiende a aplastarse y el efecto de ese position que produce expande mucho más la zona y disminuye la presión. Entonces, eso es más fácil. ¿Se entiende? Así que hay muchas formas de seleccionar el foam roller. Pero la idea es arrancar con cosas blandas para aquellos que, porque generalmente le van a pedir consejo, a ver, ¿cómo elijo? ¿Cómo selecciono un foam roller? Bueno, la idea es progresar. Si vos te vas a comprar una pesa, ¿te comprás una que pese 120 kilos o vas a arrancar con una de 5 kilos para utilizar 5 kilos en cada brazo? ¿O va a comprar dos de 100 kilos solamente? Y si voy a comprar pesas únicas que pesen una determinada cantidad, no me voy a exceder de a lo mejor 10 kilos. Pero no voy a comprar las que pesan 60. Entonces, en esto también, la progresión es fundamental para aprender a comprar. Yo sé por dónde tengo que arrancar. Y después, bueno, por supuesto, si una persona quiere seguir con el entrenamiento, va a tener que seguir progresando, como si tendría que ir a comprar más kilos, acá va a tener que comprar un foam roller más intenso, más rígido, más texturado, o con un tipo de textura diferente. Entonces eso me va a hacer la diferencia. A ver, tampoco es que tenemos una gran cantidad de cosas. Fíjense que con un foam roller más blando o liso, y después ya algo un poco más texturado, y con eso ya estamos. O sea, no hay que tener que comprar 20 foam rollers. O sea, para una persona o para un tipo de trabajo. Con 2 foam rollers, 3, a grandes rasgos, estamos. Bien. Pues yo ya después, como les contaba hoy, me voy a un stick. Y esto va a ser mucho más agresivo que un foam roller. Lo que pasa que, bueno, hay zonas que el stick no va a ingresar. Pero por ahí, si lo quiero hacer más intenso, en vez de usar un foam roller, utilizo una pelota. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto va a ser más chiquito y va a penetrar mucho más. Entonces, eso también me va a dar la diferencia. Estaba buscando a ver si tenía algún otro material acá. Pero bueno, eso básicamente debemos manejarnos con eso. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Nada, miren que había el material ahí para preguntar en el módulo. Sí, yo no me acuerdo si es del módulo 2. Te voy a preguntar porque el 3 no lo vi todavía. Del 3 no tengo nada. Básicamente, y de manera general igual, vos hablas de movilizaciones, de movilidad, de punto gatillo y de rodamiento, propiamente dicho, ¿no? Serían como las cuatro estrategias. Sí, pongámosle unas 4 estrategias, pero sí, opresiones también, porque a veces, como te digo, usamos el stick y no es que vamos rolando con el stick. No vamos haciendo esto, sino que vamos haciendo esto. O sea, es un pasaje directo. Entonces lo que vas haciendo es presión, distinto cuando usamos, perdón,
Claro. Tenemos estos Sí, dos. sí, Con sí. esto sí vamos haciendo un rodado. Eso Pero es, claro, generalmente eso con un es, stick trabajamos sobre la piel y no vamos claro, rolando. agregarías deslizamiento. Sería un deslizamiento, pero a su vez esto provoca un estiramiento de la piel, porque vos vas deslizando y tironeando la Una piel. Claro, y si lo combinás con extensión de muñeca es una movilización, ¿o Exacto, no? exacto. Sí, sí. Y, a ver, y después, obviamente, músculos puntuales o puntos gatillo cuando vas o no sé, recién que hiciste, ¿no? Supinadores, pronadores, y después cadenas. Ahí hay un orden, haces algo general, primero, por ejemplo, toda cadena posterior, y después me voy a buscar punto gatillo al Eh, isquio, movilizo. relativo. Si bien lo decís en el video, de por ahí se puede empezar de arriba abajo. Exacto. O sea, uno puede empezar de donde quiere. Lo que me da las cadenas es un ordenamiento. ¿Bien? Porque, por ejemplo, la cadena anterior, todo lo que es cadena anterior, por ejemplo, no está tan comprobada la conexión. O sea, ¿por qué? Porque la cadena anterior está comprobada la conexión de tibial con cuádriceps, pero no de cuádriceps con el recto del abdomen, como yo se los muestro ahí. Entonces, nos sirve para un ordenamiento. ¿Bien? Ahora, ¿podemos hacer directamente toda la cadena? Sí. ¿Podemos hacer una sola parte de la cadena? También. ¿Bien? No es que sí o sí tengo que hacer toda la cadena, sino que puedo trabajar una parte y listo, ya está. Por ejemplo, muchas veces nosotros trabajando en cadena posterior hacemos solo gemelos. Bien, con gemelos ya está, nos alcanza, porque el gran problema lo tenemos en la fascia plantar y en tobillo. Entonces ya con gemelos liberamos o le damos más soltura a la fascia plantar, movilizamos más el tobillo. Eso ya es un aliciente. Y quizás después nos vamos a trabajar a la cadena anterior, que puede ser una ilimitante de la extensión y es lo que me está perjudicando de alguna manera a los isquiotibiales o isquiosurales. Y eso vos lo trabajás de manera individual. Las clases que vos das son 50 minutos, no sé, una hora de liberación, o A no hay veces trabajo después de... A veces sí, a veces no. Generalmente cuando tenemos que corregir disfunciones tratamos de trabajarlo individual, porque hay cosas muy puntuales, porque hay una dolencia, porque hay un problema de movimiento directo. Entonces, si tengo un deportista con un problema de movimiento directo, ese va a trabajar aparte. Entonces tiene que trabajar de manera individual. Pero después tenemos, si tenemos un grupo homogéneo, por ejemplo, cuando trabajamos con básquet, lo que hacemos es buscar, a ver, trabajamos con básquet, posterior a un partido o posterior a un entrenamiento, la gran mayoría sabemos que los gemelos explotan. Entonces, casi todos trabajamos gemelos. Después tenemos algunos jugadores puntuales. Ya sabés, él tiene problema en psoas, él tiene más problema en gemelos. Él se carga continuamente los gemelos, él se carga continuamente los psoas, él se carga continuamente la zona lumbar. Entonces cada uno va a tener directivas distintas. Por eso aparece un poco la autoliberación también, porque no podés estar en todos lados. Entonces, primero que ya tenés una estadística y en la semana te sirve para ir trabajando individualmente, porque cuando llega la hora de liberación, cada uno sabe cuál es la parte que tiene que aplicar de más, quién se va a quedar 5 minutos haciendo psoas específicamente, hay otros que por ahí no lo necesitan y van a hacer gemelo, porque su punto débil es el gemelo. Y hay otros que harán lumbar porque su punto débil es el lumbar. U otros que tendrán que trabajar todo lo que es dorsal porque todavía le falta movilidad en los brazos y eso va a fallar en el... ¿Bien? Entonces, de cada uno sabemos sus puntos débiles.
Entonces ahí lo que vamos otorgando son diferentes momentos o estaciones, podemos decir. Pero bueno, a veces tenemos clases homogéneas, donde aparece gente que uno viene que juega al fútbol, otro trabaja todo el día en la oficina. Bueno, ahí lo que hacemos es tratar de dar algo más global, en donde decir, ¿cuáles son los problemas comunes? Y los problemas comunes, generalmente, mucho por estar sentado o mucho por estar de pie, la cadena posterior está siempre tensa. Entonces vamos a tratar de aflojar la posterior. Termina nuestro entrenamiento y tratamos de relajar toda la zona posterior. Distinto, como te digo, ahora cuando tenés grupos homogéneos. O sea, si te viene un grupo de corredores, vos sabés que ya esos corredores, los gemelos explotan. Si viene un grupo de ciclistas, sabés que los cuádriceps van ya con mucho más deterioro. Pero bueno, cuando tenés grupos mucho más heterogéneos, la idea es tratar de abarcar un poco más a la generalidad. Perdón, Cristian, dale, háblame. No, pensaba público general, no tanto por ahí deportista específico. Bien, y con el público general, exacto. Cuando es mucho más heterogéneo, vamos a tratar de trabajar en el común. ¿El común qué es? Y hacer, buscar una cadena, como por ejemplo cadena posterior, que sabemos que siempre tiende a la tensión, a la acumulación mayor de colágeno, porque es una cadena que está tensa siempre, porque siempre estamos en un decline más anterior. Entonces, toda nuestra parte posterior siempre, aunque estemos sentados, siempre vamos a estar con la cabeza tratando de meternos en la computadora y nuestra parte posterior está tratando de llevarnos. Si estamos de pie, también. Entonces, ¿y cómo empezarías? ¿Por rodamiento? ¿Por la respiración? ¿Por movilización? Las técnicas van a elección. Las técnicas van a elección. ¿Por qué? Porque no siempre te van a dar resultados las mismas técnicas en distintas personas. O sea, nosotros hemos tenido resultados en una persona con movilizaciones y nos cansamos de pasarle el foam roller, de que se pase, mejor dicho, el foam roller y no obtener resultados. Y obtener resultados con movilizaciones. Mientras que en otra persona las movilizaciones no lo alteran. Y le aplicás un trabajo de presión, foam roller o una presión asistida y mejoran. O sea, las técnicas son muy variables hacia cada persona. Entonces, yo lo que sugiero siempre es ir modificando las técnicas. No casarse con una técnica sola. No decir, bueno, solamente autoliberación. No. Me gusta la autoliberación por ahí para iniciar. En donde yo haga trabajos de rolidos rápidos y que sea algo rapidito como para activarme de alguna manera. Pero no tanto en el final. En el final, ¿puedo usar la autoliberación? Sí. Pero ¿puedo usar movilizaciones? También. Y si estoy en una rehabilitación, probá con todas. Y la que te dé más beneficio, con esa te vas a quedar con esa persona. En la rehabilitación te digo por qué, porque no lo va a hacer ni al final, va a ser parte de la sesión. O en una disfunción, por ejemplo, donde vos tengas que trabajar específicamente en eso. Pero después no te cases con una técnica. Siempre alterná las técnicas para darle la posibilidad a todo de que las vivan, de que las perciban y de que vayan interactuando con las mismas. Sí, y al ser también propioceptivo, cuanto más posibilidades, ¿no? de estímulos, me parece que es mejor. Exacto, Cristian. Más posibilidades le das, más enseñás al cuerpo. O sea, más percepción en sí va a tener el cuerpo y eso le va a dar mucho más docilidad a los distintos trabajos que vos después vayas aplicando. Entonces, siempre, a ver, no es que tenemos que variar todo el tiempo, todo. O sea, yo no digo, vamos a hacer un minuto de respiración, un minuto de... No. Digo, a ver, si hoy trabajamos la respiración, vamos a tratar de darle un tiempo aproximado para que el cuerpo logre interpretar también esa respiración. Si no, estoy dando un popurrí de cosas que, al fin y al cabo, el cuerpo nunca interpreta lo que debe hacer.
Entonces, siempre trato de interactuar con distintas técnicas, pero siempre dándole la posibilidad a cada una para que se introduzca también, ¿no? Que llegue a nuestro sistema nervioso. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, gente, los espero a todos en el módulo 3, ahora en un ratito, a las 8. Bien, 20 horas. Gracias. Gracias, Mario. Nada.